Bueno, muy buenos días. Buenos días en Miami, buenos días en Ecuador, buenos días en Venezuela. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias a los que se puedan ir conectando y están empezando a conectarse en el momento de hoy. Quiero pedirles excusas. Hubo unos problemas técnicos antes de las 10 en punto y ya se resolvieron. Creo que no necesitan mucha presentación nuestros invitados, nuestros honorables invitados, el teniente Colina y el vicealmirante Carractú. Queremos agradecerles de verdad que se hayan tomado el tiempo, la disposición y bueno, yo creo que lo que más nos une absolutamente a todos es por el amor por Venezuela. De verdad quiero darles infinitas gracias porque pues no somos ni los más conocidos, pero tenemos una gran iniciativa desde el punto de vista educativo, todo lo que implica la importancia de cada una de nuestras instituciones, la importancia de cada uno de los que aportan en una sociedad. Y por eso era imprescindible que ustedes estuvieran con nosotros. Quiero hacer una acotación que es responsabilidad individual y de cada uno de lo que aquí vamos a hablar. También quiero acotar y agregar que tanto el vicealmirante como el teniente Colina no nos pusieron ninguna reserva ni ninguna limitación para cualquier planteamiento o pregunta que queramos hacerles. Si bien al principio yo no, o sea, pueden hacer sus comentarios, pero al final es que ojalá podamos y nos dé el tiempo de leer a quienes asistan al Periscope, que ustedes puedan preguntar lo que deseen a nuestros honorables invitados. Aquí precisamente ya nos están saludando desde Chile, qué bueno que desde Chile nos estén acompañando, como los otros que están aquí en este momento en vivo. Y les agradezco demasiado. Es posible también, quiero aclarar que es posible que no en todo estemos de acuerdo, pero hay algo que nos ha enseñado y quiero mencionarlo, nos ha enseñado nuestro gran maestro José Manuel Ortiz, que podemos no estar de acuerdo en muchísimas cosas, pero en las diferencias es que nos hacemos grandes y por eso es que nuestra nación debe ser cada día más grande. Quiero decirles que, por ejemplo, el principal objetivo que tenemos nosotros es de que queremos civilizar al militar. ¿Y cómo civilizar al militar? Acercándolo precisamente a la ciudadanía. Y culturizar militarmente a la ciudadanía. Porque ¿cuál es la importancia de las Fuerzas Armadas en una nación? Y especialmente en una nación como la de Venezuela. Y más en estos momentos tan álgidos, tan convulsionados. Yo he visto precisamente entre el día de ayer y el día de hoy que se ha puesto mucho a la palestra el hecho de que si es positivo o no es positivo, no solamente tener Fuerzas Armadas, sino también en el momento de que se pueda llegar a pensar en eliminar ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, cosa que a mi parecer, a mi modo particular, es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque la necesidad que tenemos en Venezuela por esa ocupación que ustedes tienen muchísima más información que nosotros de las que podemos conseguir y de las que podemos investigar, obviamente no solamente los ciudadanos jamás podríamos enfrentar lo que se está llevando en Venezuela con tanta ocupación. Entonces, de verdad les agradezco nuevamente y bienvenidos a todos. Le voy a dar el pase a Ricardo, que va a empezar con el primer tema que le vamos a plantear aquí a nuestros honorables invitados. Bueno, en un pequeño resumen se puede decir sobre las Fuerzas Armadas que tienen la misión fundamental en la defensa de la soberanía y la integridad territorial y suelen dividirse en cuatro ramas fundamentales que son el ejército, que es en tierra, la naval, que es en mar, y la fuerza aérea, obviamente en aire, y también está el componente de la Guardia Nacional. La función básica
como objetivo básico de las Fuerzas Armadas es de proveer protección contra fuerzas extranjeras, ¿sí? Y en posibles conflictos internos que puedan llegar a haber. Entonces, esa es la función fundamental que tiene las Fuerzas Armadas dentro de cada territorio nacional. Las investigaciones científicas y tecnológicas suelen producir beneficios en el sector civil, ¿vale? Todo lo que hagan a nivel investigativo y científico, los componentes militares van a ayudar muchísimo a lo que es la parte a nivel civil, que se obtendrán mayores beneficios para destinar el capital siempre que sea directamente a esas investigaciones para que ayuden a mejorar la vida civil, ¿ok? También tenemos que tener en cuenta que la excesiva componente militar también va a ayudar a que se desmejore mucho el sistema de infraestructuras y crecimiento social, ¿vale? Entonces todo tiene que haber un equilibrio, pero donde el sistema de las Fuerzas Armadas tiene que ser muy, muy bueno para poder ayudar de mejor manera al ciudadano y a lo que es el común de la República, ¿ok? Bueno, vengo a hacer unas preguntas a ambos, al vicealmirante Carratú y al teniente Colina. La primera pregunta son, ¿qué son las Fuerzas Armadas, su origen en Venezuela y cómo se ha llevado y se ha transformado ese origen y en qué estudios son realmente necesarios desde el punto profesional en la carrera militar? Obviamente estoy hablando en todo lo que es el ejercicio militar. Ahora hablo del ejército, hablo de todo. ¿Hablo yo? ¿Quién habla? Sí, claro. Cualquiera de los dos. Bueno, yo como soy el más viejo de todo, voy a tratar de puntualizar algo histórico brevemente y responder la inquietud que tienen ustedes y que tienen muchos venezolanos sobre nosotros los militares, el teniente Colina y mi persona. Lo primero que le voy a pedir es que no me llame vicealmirante, llámeme por mi nombre, o Iván o Carratú, porque ese vicealmirante durante la transmisión se quita como 3 minutos, se consume de tiempo como 3 minutos nombrándome por el grado, y realmente el grado a esta altura de la vida a mí no me llena mucho, aunque tengo orgullo de lo que fui. Pero fíjense lo siguiente, la institución militar que yo viví, 1960 hasta el presente, a pesar de que estoy retirado desde el año 1995, o sea, casi 20 y pico de años, 27 años retirado. Entonces, cumplíamos tareas establecidas por la Constitución de la República, porque las Fuerzas Armadas no es que estén del lado o no estén del lado de la historia. Las Fuerzas Armadas tienen una sola ubicación, bajo la sombrilla de la Constitución de la República, del Estado a la cual pertenezcan. Por razones políticas, democráticas, expresiones ligeras en el vulgo criollo o intereses militares y civiles y militares. En mi época de era joven oficial, los políticos nos decían, váyanse a los cuarteles y nosotros nos encargamos del país. Perfecto. Para eso es la dirigencia política, que son civiles. No es porque sean de AD, de COPEI, son civiles y le corresponde el mando civil de la República por elección popular, que es el ciudadano que al final decide quiénes son y quiénes no son. Entonces, en esa conseja yo crecí. Y cuando ya tarde en el tiempo profesional llegué al Palacio Miraflores, me di cuenta que la relación civil-militar no existía. Yo presencié en el Palacio de Miraflores, sector civil, centro del poder político nacional, cómo se expresaban de los militares. Y yo era miembro de la Casa Militar y era parte del equipo del presidente, no de ministro, pero trabajaba directamente con el presidente. Y tuve una comunicación muy fluida con él, muy directa. En alguna oportunidad me di cuenta que se molestó planteamientos y me decía, yo soy el presidente, sí, pero yo tengo la obligación de decirle a usted lo que yo veo y lo que siento. Porque ¿a quién se lo digo? Al ministro no se lo puedo decir.
A papá Dios está muy lejos. Es usted. Yo se lo decía. La cantidad de cosas que había. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros los militares, el inicio de la democracia nos hizo más amigables al sector civil, pero más rechazables con el sector político. Y durante casi 18 años tuvimos una guerra intestina contra los invadidos de Fidel Castro en Cuba, con los estudiantes universitarios que se formaban en la Universidad Central para ir a las guerrillas y para participar en hechos violentos. En aquella época la juventud siempre ha sido muy, muy activa en lo político, sobre todo los universitarios, y es también necesario que sean así, pero en esa época yo militar no entendía por qué todos los fines de semana teníamos que ir acuartelados, porque los jóvenes estudiantes iban a la calle a quemar carros, a romper vidrieras y a atentar contra la propiedad pública, la propiedad privada. Y así transcurrió mi vida, viendo esta, aunque yo era de la flota, yo tuve 18 años embarcado, y no percibía exactamente lo que ocurría con los oficiales del ejército y la guardia, que están muy ligados al sector civil en toda la geografía nacional. Es más, en toda la frontera venezolana, la frontera fluvial con Colombia, 2.200 kilómetros de frontera fluvial, y en la frontera de la selva amazónica, cuando recorríamos esos sectores geográficos, nos conseguíamos siempre a un oficial, a un sargento, a un técnico de la Guardia Nacional. O sea, ese señor, en esa longitud fluvial y en esa extensión de terreno virgen, el Estado venezolano, la institución que lo representaba, era el militar que estaba designado a esos puestos. Y así crecimos. Cuando ocurren los eventos del 92, estando yo en el Palacio Miraflores, y no quiero ir a la historia porque es demasiado tensa y demasiado contraproducente para el venezolano que le escucha y que no conoció qué ocurrió. Me di cuenta que el presidente dependía de las Fuerzas Armadas. Esa noche, el presidente mantuvo el poder de la democracia porque el 95% de las Fuerzas Armadas apoyaron al presidente y respetaron la Constitución. No así los del sector civil, que estaban conspirando para derrocar al presidente de la República, con razones o sin razones. El hecho de conspirar para derrocarlo era una violación flagrante a la Constitución y al Estado de Derecho en Venezuela, y eso ocurrió. Entonces, cuando uno, el militar, ve esa conducta, ve esa actitud, guerrilla durante casi 18 años, y después una actitud frontal por ambiciones de poder o por razones políticas e ideológicas que pueden ser dirimidas en el medio social, pero afectaban la estructura. ¿Y quién es el presidente de la República? Nosotros los militares aprendemos a respetar a nuestros superiores. ¿Y quién es el presidente? El comandante en jefe de la Fuerza Armada. Entonces, ese presidente que querían tumbar, nosotros teníamos la obligación de defenderlo, porque éramos militares y dependíamos de la Constitución, que nos imponía una línea de conducta institucional. Fallas, errores, abusos, violaciones, corrupción, sí la hubo. Y sí existe y existirá mientras en Venezuela no exista un sistema judicial que sea inmediato, que no sea permisivo y que no sea de cúpulas. Entonces, cuando las leyes entran por casa y todo el mundo entra en el sombrero, en la sombrilla del Estado de Derecho y de la justicia, ahí no hay dudas de que la Constitución y la República va a crecer. La serie de vicios que existen en Venezuela y que observamos, la falta de unión, la unión, todo el mundo la proclama, pero la unión se hace, se construye con hechos, y los hechos nos han dicho que hemos avanzado desunidos por mucho tiempo, y lograr la unión en este preciso momento donde hemos sido diezmados, destruido las instituciones, destruyó el Estado de Derecho, destruyó el ciudadano, la riqueza y todo lo que conforma la República de Venezuela. Yo le pregunto a ustedes, bueno, a la audiencia, ¿en qué institución y en qué Estado de Derecho podemos ubicar al militar en estos momentos? El militar venezolano, el que está dentro y los que estamos afuera por formación,
no porque actuamos, sino por formación, nos encontramos que perdimos el techo para colgar la lámpara de la República de Venezuela. O sea, el amparo constitucional que hubo en el pasado ya no existe. Y eso hay que recuperarlo para que después las instituciones se afianzan, avancen, se fortalezcan y el ciudadano comience a creer. Ciudadano civil y militar. Le voy a poner un solo ejemplo mío. Cuando yo me gradué, 20 años, fui a servir a bordo de una unidad de combate y en una de esas operaciones de patrullaje, el comandante del barco interceptó unas embarcaciones rastropescas que estaban pescando por debajo de las 6 millas. En la ley de pesca antigua, las embarcaciones no podían pescar por debajo de las 6 millas porque ahí iban los recursos de las madres y de los huevos y de los alevines que crecían pegados a la costa. Y era el sector de protección de la especie. Sardina, todas las especies pesqueras venezolanas. Nosotros tenemos 500,000 de kilómetros cuadrados de mar territorial y zona contigua. O sea, 500,000. Y solamente la Armada patrulla el 10%. O patrullaba. Ahora no, ni siquiera la costa. Entonces, repito, el comandante del barco me ordenó dispararle a un pescador con un cañón. Yo era el jefe de armas. Y yo no disparé. Y me ordenó fuego por 3 oportunidades y no disparé. Y cuando el comandante me llamó al puente de mando y me dijo que por qué yo no he disparado, yo le dije, porque ese pescador es venezolano. Y ese pescador está haciendo una faena de trabajo. Y no tenemos por qué dispararle. Si yo le hago impacto con el disparo, el que va a ir preso soy yo y usted no. Y si usted quiere que le dispare, pásemelo por escrito. Y yo tenía 20 años, estaba recién graduado. No conocía exactamente el medio militar cómo era, porque uno se forma en las academias militares, todo ideal, todo perfecto, todo encaja en lo que es la estructura militar y lo que es la disciplina, pero al final las cosas también se violan. Entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo de sindéresis y de reconocimiento de los errores que se han cometido para poder corregir lo que queremos que sea Venezuela. Gracias. Teniente Colina. Bueno, sin duda, las Fuerzas Armadas en Venezuela, específicamente los militares profesionales de carrera, todo el mundo sabe que van a una escuela de formación durante 5 años. En el caso de los últimos años, antes eran 4. Son unas Fuerzas Armadas que hasta cierto punto fueron profesionalizadas porque todos egresaban con un título de licenciado en Artes Militares, en Ciencias y Artes Militares, a pesar de egresar también con un rango militar. Y todo el mundo conoce pues que las Fuerzas Armadas es la policía de la Constitución Nacional, son los garantes de defender la soberanía nacional, son los garantes de mantener la institucionalidad de la democracia dentro del país, de la protección del ciudadano de amenazas internas o externas. Todo el mundo conoce que eso es más o menos el patrón que se venía manejando hasta que Hugo Chávez llegó al poder, tanto el almirante Carratú, que tiene mucha experiencia porque cumplió su tiempo de servicio completo y dentro de ese rango pues estuvo en cargos importantes, entre ellos uno de los más importantes para mí, director de la Escuela Naval de Venezuela. Sabe que hasta el año 95, quizás mucho más adelante, las Fuerzas Armadas cumplían con un patrón para el cual pues deberían haberse formado, y aunque muchos no tenían conocimiento, por lo menos en mi caso, que vengo mucho después del año 95, yo me gradué precisamente me gradué en el año 95 como subteniente, no sabíamos que los políticos despreciaban a los militares, ¿no? Porque para saber eso habría que estar ahí muy cerca. Por lo menos existía un respeto hacia los militares, y los militares trataban en mayor o menor manera de cumplir con su rol. Inclusive, de acuerdo a lo que dice el almirante Carratú, eran tan respetuosos que aun cuando se estaban dando cuenta, en el caso de él y de muchos otros, que los políticos despreciaban a los militares, bueno, cumplieron con la Constitución y no fueron en contra de ellos para sacarlos del poder por la vía de la fuerza, porque han podido hacerlo. El almirante Carratú, los que estaban en ese momento en cargos importantes, al ver el desprecio de los políticos, han podido utilizar las armas para sacar a esos políticos del poder, pero no lo hicieron porque respetaban la Constitución. Bueno, todo eso se perdió. A raíz de la llegada de Chávez al poder, el respeto por la Constitución se perdió, ese rol de policía de la Constitución Nacional se perdió, y aunque los militares que ayudaron a Chávez a mantenerse en el poder y han ayudado a Maduro a mantenerse en el poder no fueron formados en el chavismo ni en el madurismo, sino que vienen de la formación de la supuesta o de la democracia en Venezuela,
bueno, permitieron corromperse de la forma como lo hacen los esquemas comunistas en cualquier lugar del mundo. Y ha sido esa corrupción lo que ha permitido lo que es la destrucción sistemática de la Fuerza Armada. Entonces, ese esquema de profesionalismo que se venía viviendo, ese esquema de formación de 5 años donde los individuos iban a una escuela, en el caso de los oficiales, para aprender su profesión, pero también para aprenderlo desde el punto de vista militar, pero también para aprender el legajo de normas que le permite ser ese policía de la Constitución Nacional. Eso se perdió y se cambió por algo netamente ideológico que va a lo que es la ideología de izquierda, el comunismo, el chavismo, o como lo quieran llamar. Entonces, si queremos rescatar algo a futuro, bueno, habría que tener un modelo para poder sanear la Fuerza Armada. Y ahí viene mi planteamiento. Yo pienso, y soy de los que cree, que si de la salida de lo que va a ocurrir en Venezuela la Fuerza Armada participa, alguien se atreve a cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional y actúa de manera contundente, bueno, entonces habría que pensar en cómo va a ser ese proceso de reingeniería de las Fuerzas Armadas. Ahora, bien, si esa salida ocurre sin la actuación de los militares, cosa que veo difícil, bastante difícil, bueno, entonces habría que pensar si las Fuerzas Armadas deben sobrevivir o no. De lo que sí estoy convencido es de que no hay salida en Venezuela sin la presencia de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las que garantizan realmente la estabilidad del país. Las Fuerzas Armadas es la que le da gobernabilidad al país. Sin Fuerzas Armadas, todo el mundo hace lo que le da la gana. Sin Fuerzas Armadas, no hay un mecanismo de fuerza que pueda controlar la situación. Sin Fuerzas Armadas, simplemente se pierde el esqueleto moral sobre el cual descansan las instituciones en Venezuela. Y para muestra un botón, ¿qué ha pasado con las Fuerzas Armadas en Venezuela? Como apoyan a un esquema delincuencial, bueno, se perdió la institucionalidad y se perdió el respeto y se perdió todo en el país. A futuro, cuando esto cambie, yo no sé por qué vía va a cambiar, si va a ser por una presión interna muy fuerte o va a ser por una presión externa. Al final del día se conjugan una serie de variables que a uno lo confunden, pero cuando esto cambie, sí estoy convencido de que debe haber un órgano de Contraloría Militar que permite evaluar a todos y cada uno de los miembros que queden todavía sanos dentro de las Fuerzas Armadas, evaluar su permanencia allí y, por supuesto, construir un currículum y un pensum que permita realmente formar militares que puedan actuar en el momento que la patria los necesite, porque ahorita, durante estos últimos 25 años, han habido militares que han actuado y han actuado de acuerdo a su conciencia, han actuado de acuerdo a su conocimiento y al respeto de la Constitución, pero el resultado dice que los que actuaron o los que hemos hecho algo, lamentablemente no fuimos la mayoría, y una mayoría borrega, una mayoría sin conocimiento, una mayoría delincuencial son los que han mantenido a Maduro en el poder, y eso no puede volver a ocurrir en Venezuela. Así que yo estaría pensando en este momento que los militares que están fuera del país, yo sé que muchos lo han hecho, deberían estar preparando un plan de reestructuración de la Fuerza Armada Nacional, y este gobierno interino o el gobierno de transición o el gobierno que venga debería estar hablando con el sector militar que está fuera del país, organizando ese sector militar para que lo ayude a refundar la nueva Fuerza Armada Nacional desde mi punto de vista. Porque si bien es cierto que adentro deben haber oficiales que pueden ser rescatables, lo cierto del caso es que los resultados dicen que hay una mayoría de la Fuerza Armada pues, que no ha hecho lo correcto, bien sea por su accionar o por no hacer nada. Y ante eso, pues, hay que estar preparados porque yo pienso, pues, que, como lo dijo Caldera en una oportunidad, creo que fue Caldera que lo dijo, y mi almirante que me corrija, que tiene mucho más tiempo que yo, él fue el que dijo que las Fuerzas Armadas eran el esqueleto moral donde descansaban la institucionalidad democrática en Venezuela. Y yo pienso que la Fuerza Armada tiene que ser eso en un futuro para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Venezuela en los últimos 20 años, o 20 y pico de años. Yo solamente quiero agregar que todo lo que han dicho tanto Iván como José Antonio, que a ninguno, o sea, si al ciudadano común lo dice la ley y todas las leyes, lo mismo pasa para los militares, que por acción o por omisión no nos exime de la responsabilidad. Exactamente, y también que lo que debemos rescatar de todas las instituciones, no solo de las instituciones militares, es primero lo que es valores, principios, que deben ser fundamentales para cualquier cosa. La segunda pregunta para los invitados. Antes que está la segunda pregunta, y hay una cosa que es importante recalcar. En la época del almirante del almirante Carratú, para mí es difícil decirle Iván, por una cuestión de respeto,
Exacto. A los Eso es lo que militares, se le ha olvidado a mucha gente, el respeto. a los militares lo respetaban. Uno podía salir con su uniforme militar y era admirado por la población. Yo me acuerdo que vengo de Katia, de Casalta 2, que cuando yo pasaba con mi uniforme militar, hasta los drogadictos dejaban de consumir drogas por respeto. Había un respeto. Exacto. Eso se perdió por completo. La gente no respeta a las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas quieren recuperar ese respeto, van a tener que hacer algo al respecto que hasta ahora no lo han hecho. Solo quería contar eso. Que precisamente es volver a arraigar realmente lo que es valores y principios en todo sentido. Déjeme decirle alguna cosita acotando a lo que dice Colina. A mí me puede llamar Iván tranquilamente también, no hay problema. Es lo siguiente. La Fuerza Armada y la institución de la República, seleccionada y específicamente escogidos sus miembros para ser oficiales de la Fuerza Armada, fueron poco a poco convertidas en solución social. Yo no puedo ingresar a las Fuerzas Armadas un grupo de muchachos para después lanzarlos a la calle porque necesitaba aliviar la presión social por escasez de universidades, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo o problemas de cualquier tipo social, pobreza, marginalidad, etcétera, etcétera. Entonces el compás de ingreso a las instituciones, aun cuando siempre fue alimentada o nutrida por clase media y de familias de clase media, hijos de familias de clase media, eso se cambió. Otra cosita que quiero acotarles, cuando nosotros nos íbamos a casar, la Fuerza Armada autorizaba el matrimonio. Correcto. Y sometía a la esposa, a la futura esposa, a un examen, porque las corrientes de izquierda infiltraban a las Fuerzas Armadas a través de jóvenes muchachas o jóvenes damas de tendencia izquierda y la metían, y eran novia de calle. Yo tuve una novia que era guerrillera, yo no sabía. Entonces resulta que cuando mi mamá se dio cuenta, bueno, salió corriendo a la escuela a hablar con el director de la escuela porque ella se sorprendió y tuve que suspender esa relación. Era muy joven, tenía 17 años, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo en el país, las guerrillas estaban comenzando y resulta que ese proceso de infiltrado que todo el mundo critica, que por qué permitimos que Chávez, etcétera, no, es que fuimos infiltrados y el sector civil, el poder civil, el que ejerce el control de la Fuerza Armada, que es el presidente y los poderes del Estado, no se daban cuenta de esa realidad porque el asunto era votos, elecciones, y no se daban cuenta que las instituciones estaban siendo minadas desde adentro y desde abajo, igualmente los sindicatos, por corrientes externas que son del comunismo. Yo estuve en Chile en el año 93, me entrevisté con el presidente el general Pinochet, él me explicó todo lo que ocurrió en el golpe de Estado contra Allende en Chile y me dijo, en su país han ocurrido 2 golpes militares y no ha habido justicia. En su país no hay equilibrio social ni respeto a la sociedad venezolana, a la sociedad de ustedes. Y el próximo país que cae en el comunismo es Venezuela. 1993. Regresé de Chile, hablé con el presidente, hablé con los diputados y senadores del Congreso y ni me entendieron, ni me hicieron caso, ni me escucharon, creo. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo, es porque las alarmas y las alertas, las luces rojas que se prendieron en el pasado, no fueron tomadas en cuenta porque se pensó que se manejaba electoralmente y el comunismo penetra y a largo plazo es que actúa, como ocurrió en Venezuela. 1962, guerrilla, Fidel Castro. 1998, Chávez, electo presidente y perdonado por el sistema político venezolano, un asesino y electo. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Las instituciones, ¿dónde estaban los paladines de la democracia? Y cuando Chávez, disculpa que me extienda, cuando Chávez jura en el Parlamento Nacional, en la Asamblea, en el Congreso, juro entre la moribunda, y estaban todos los que construyeron la democracia en Venezuela con la Constitución del 61 y ninguno se expresó. Y más tarde, en el patio de honor de la Academia Militar o en la Avenida de los Próceres, Chávez dijo textualmente: los que se alzaron en el 92 son héroes, el resto son traidores. Lo dijo en la Avenida de los Próceres, delante de los militares, cuerpos diplomáticos, diputados, senadores, y ahí nadie se expresó. O sea, Chávez entró con la bandera comunista en la mano
ondeándola y las personas cerraron los ojos. Y esas son las consecuencias de que estamos sufriendo, sobre todo el pueblo venezolano, en esta situación. Me disculpa que me haya entendido un poco, pero es que hay cosas que no me puedo frenar de decir. Yo solamente quiero acotar que precisamente cada día me doy cuenta aún más de que no estamos equivocados quienes somos un tanto atrevidos en hacer estas cosas, porque la base